Entonces, resumiendo un poquito nuestro problema, nos dice que hay un móvil que quintuplica su velocidad en 20 segundos, luego de recorrer 1200 metros. ¿Y qué es lo que nos pide? Nos pide la aceleración. ¿Y cuál es la fórmula de la aceleración? Es esta. Variación de velocidad sobre la variación de tiempo. Y variación de velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial. En este caso, la velocidad final va a ser 5 veces la velocidad inicial, menos nuestra velocidad inicial, sobre nuestra variación de tiempo, que va a ser de 20 segundos. ¿Sí? Esta es nuestra fórmula de aceleración. Y 5v sub 0, creo que se decía, menos v sub 0 sería 4v sub 0 sobre 20. Y este 4 se simplifica con el 20 y nos queda velocidad v sub 0 sobre 5. Entonces, esto nos indica que nuestra aceleración es una quinta parte de lo que es nuestra velocidad inicial. Ya encontramos ya una relación entre la velocidad inicial y la aceleración. Ese es nuestro primer paso. En un segundo paso, yo podría usar la fórmula de Torricelli. ¿Conocen la fórmula de Torricelli? Sí, ese que está al cuadrado de cuadrado igual Sí, a o cuadrado. así mismo. Velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado, más 2 por la aceleración por la variación de espacio. En este caso, nuestra velocidad final sería 5v inicial al cuadrado. ¿Sí? Esa sería nuestra velocidad final, 5 veces nuestra velocidad inicial. Velocidad inicial está bien ahí, más 2 que es de la fórmula, por la aceleración. Acá, aceleración es lo mismo que esto. Entonces, en vez de dejar aceleración acá, podemos reemplazar por este. ¿Se entiende? Por variación de espacio, que sería 1200 metros. Y ahí ya tenemos ya nuestra, nuestra fórmula con, con una única incógnita. Tenemos una ecuación con una única incógnita. Y ahora nos queda resolverlo. ¿Alguien tiene calculadora? ¿O no tienen calculadora? ¿Será que pueden hacer 1200 dividido 5? 240. 240. 240 por 2, 480. entonces 480 velocidad inicial. Y ahí se nos queda una ecuación cuadrática. Y se hacen en su calculadora, no también.
esta ecuación. ¿Será que pueden hacer? X sale 20, pero no se pone nada en el término independiente, ahora se pone un cero, Si se pone A un mí me 0. salió 0 y 20. O simplemente. sea, 20. Entonces, 20 metros por segundo es su velocidad inicial. Eso quiere decir que su aceleración va a ser 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Porque la aceleración, como vimos en esta relación, es una quinta parte de su velocidad inicial. Y una quinta parte de 20 es 4. Y ahí tenemos la aceleración. ¿Todo bien? Todo bien, obviamente. Sí, Bueno. Acá Ahora ya nada, puedo hablar. Ahora ya puedo hablar, ya voy a hinchar. Bueno, ahora vamos a otro ejercicio. Y dice, bueno, voy a escribir, un cuerpo inicia su movimiento con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Y en un determinado instante desacelera a 6 metros por segundo al cuadrado hasta detenerse. Si se movió durante 12 segundos, ¿qué distancia recorrió? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo saben qué van a hacer? cuando te dice desacelera no es aceleración negativo o no es. Sí, sí, así mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro autito? Bueno, inicia su movimiento acelera de 3 metros al cuadrado. Él va hasta un determinado punto con una aceleración constante de 3 metros por segundo al cuadrado. Llega hasta un determinado punto de su recorrido y él de acelerar pasa a desacelerar. O sea que de un determinado punto hasta el final de su recorrido, él va con una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Hasta que finalmente su velocidad final es cero. ¿Sí? Y su velocidad inicial también es cero. ¿Por qué? Porque dice inicia su movimiento. Un cuerpo inicia su movimiento. Quiere decir que él partió del origen a una velocidad de 0 metros por segundo y llegó hasta el final de su recorrido también con una velocidad de 0 metros por segundo. Durante una parte de su trayecto, él recorrió a 3 metros por segundo y durante la otra parte de su trayecto, él recorrió a
menos 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Entendieron el problema? Sí. Bueno, entonces, ¿qué harían ustedes? O yo no me haya resuelto. ¿O están pensando? Yo estoy tratando de hacer. Para mí, ¿qué puedes hacer nomás, Nelson? Bueno, él, bueno, vamos a nombrar que su posición inicial de donde él partió es A. En el momento, o sea, la posición en la que él cambió su aceleración es B y la posición donde él se detuvo es C. Vamos a nombrar así. Bueno, desde el punto A hasta el punto B, él recorrió con una aceleración de 3 metros sobre segundo durante un tiempo 1. Un tiempo 1, un tiempo que nosotros no conocemos. Él recorrió durante un determinado tiempo. A ese tiempo le vamos a llamar tiempo 1. Y desde el punto B hasta el punto C, él recorrió durante otro determinado tiempo. ¿Sí? Y a este tiempo le vamos a llamar tiempo 2. Entonces, su recorrido del punto A al punto B es tiempo 1. Y su recorrido del punto B al punto C es tiempo 2. Y como nos dice nuestro problema, él estuvo en movimiento durante 12 segundos. Quiere decir que la sumatoria de tiempo 1 más el tiempo 2 nos da 12 segundos. ¿Entienden esto? Ahí. ¿Entienden eso? Sí. Bueno, Se multiplica por ahí, ¿verdad, Nelson? No presté tanta atención. ¿qué se multiplica? ¿Para qué te sale el 12? Se suman. Se suman. Porque viste Obvio. que el... Sí, Dios, ¿de ¿Cómo? dónde pico yo saqué 3 por 6 y 12? ¿Qué pasó? Ahí no se tendría que dividir en dos trayectos y la velocidad final de A a B sería la velocidad inicial de B a C. Muy bien. Así mismo. La velocidad final que tiene durante su trayecto de A hasta B, vamos a decirle que es velocidad final 1. Y esta va a ser la misma velocidad inicial con la que va a empezar su segundo trayecto, que va a ser de B a C. Nosotros tenemos que dividir su movimiento en dos partes. Uno donde es acelerado y otro donde es desacelerado. ¿Sí? Dividimos. ¿Y dónde se divide este movimiento? En el punto B, en donde él cambia bruscamente su aceleración. Entonces, la velocidad final que él va a tener del punto A al punto B es la velocidad inicial que él va a tener del punto B al punto C. ¿Entienden? ¿Sí? ¿No? Sí, eso no sería move ¿Cómo? variado al desacelerar. Los dos son variados. Ah, ¿y qué fórmula por ahí se usa en esto? La de posición.
la de tiempo. La fórmula de velocidad en este caso no conviene utilizar. ¿Por qué? Porque nuestros datos únicamente son aceleración y tiempo. ¿Sí? No, pillo. Entonces, vamos a dividir en dos movimientos su recorrido. Durante su trayecto de A a B, que va a ser acá, y durante su trayecto de B a C, que va a ser acá. Dividimos en dos tipos de movimiento, uno acelerado y el otro desacelerado. En su movimiento acelerado, que es el primero, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tiempo va a ser 1, aceleración tenemos, velocidad inicial es 1, porque hay otra velocidad inicial, ¿verdad? Y velocidad final también 1. Lo mismo del otro, velocidad final 2, que sería acá, velocidad inicial 2, que sería acá. En este caso sería más aceleración por tiempo 2. La velocidad final de 1 no conocemos. La velocidad inicial 1 sí conocemos que es 0. Más la aceleración, que sería 3 por tiempo 1. Allá tenemos ya una pequeña formulita que hallamos con la relación. Y ahora nosotros estamos usando simultáneamente dos diferentes movimientos a la vez, durante su primer trayecto y durante su segundo trayecto. Bueno, velocidad final 2 es 0, acá, 0. Velocidad inicial 2, no tenemos, más su aceleración, que es menos 6, por tiempo 2. Entonces tenemos velocidad 2 es igual a 6 de 2. ¿Sí? Tenemos esta fórmula y esta fórmula. Dos formulitas tenemos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno. Y acá hace rato habíamos dicho que su velocidad final en su primer recorrido es lo mismo que su velocidad inicial en el segundo recorrido. ¿Sí? Entonces quiere decir que este y este son iguales. Por ende, este y este también son iguales. Entonces, vamos a igualar 3t1 va a ser lo mismo que 6t2. Entonces, t1 es 2t2. Quiere decir que el tiempo que él recorre durante su primer trayecto es el doble del tiempo que utiliza durante su segundo trayecto. ¿Entienden? Sí. Bueno, y acá, esto nos queda reemplazar acá nomás ya. En esa primera fórmula que nosotros encontramos, podemos hallar tanto tiempo 1 como tiempo 2. O sea, tiempo del primer trayecto o del segundo trayecto. Yo voy a hallar del segundo trayecto. Entonces, en vez de tener acá tiempo 1, puedo poner 2, tiempo 2. Entonces, 2 tiempo 2 más tiempo 2, que es de esta fórmula, solo que yo ya reemplacé, va a ser igual a 12. Entonces, tiempo 2 va a ser igual a
4 segundos. Por ende, tiempo 1 tiene que ser 8 segundos. ¿Se entiende? Nelson, ¿de dónde salió el 4? De esta fórmula que está acá. ¿Sí? Nosotros hace rato habíamos visto que la sumatoria del tiempo de A a B y de B a C es igual a 12. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos una relación entre el tiempo de A a B y el tiempo de B a C. Quiere decir que esa relación que encontramos es que el tiempo que tarda de B a C es la mitad de la que tarda de A a B. ¿Sí? Ya, pille bien. ¿Vale? Y ahí reemplazamos marca y nos queda así. Y de ahí nos sale esto. ¿Así no? Y ahora lo que tenemos que hacer, ya con la fórmula de distancia, pero eso ya creo que no hace falta, porque hallar tiempo es lo complicado de acá. Después, para hallar la distancia que recorrer, me supongo que ustedes ya saben, ¿verdad? O quieren que haga igual. Y para mí que resolver esto nomás ya. ¿Cómo? Ya Yo que creo que estamos, así nomás ya. mejor que resuelva esto nomás ya. Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula de distancia? Velocidad sobre tiempo o velocidad por tiempo. Pero en variado. Este es un movimiento uniforme variado. ¿No habrá S es igual a B o más A por T? Ahora será de posición por ahí. La fórmula de distancia es lo mismo que el de posición, solo que le quitan la posición inicial. Ah, pillo. Esa sería la fórmula de distancia. Y vamos a hallar primero la distancia de nuestro punto de A a B. ¿Sí? Entonces, distancia 1, él durante su primer recorrido tiene una velocidad inicial de 0. Entonces, 0 por tiempo 1 es 8 segundos. 0 por 8 más 8 dividido 2, que eso es aceleración 3. 3 dividido 2 por 8 al cuadrado. ¿Cuánto da esto? 126, puede ser. 104 a mí me salió. 104. Sería 96. Ay, man. Toca Dale a ver ahí si me los acuerdo. cálculos. A mí también me salió 96. Creo que no sé si Francisco ignoró el cero, porque si ignoras el cero te sale 104. Sí, yo no puse cero. Sí, pero si Ah, pones el no. cero te sale 96. Ah, cha. Fuiste 0 por 8, 0. Es cierto. N. Ah, yo puse 0,8, por eso me salió mal. Entonces, 96 metros recorre durante su trayecto de A a B. Y ahora vamos a calcular de B a C. Entonces, distancia 2 va a ser velocidad inicial por tiempo, más aceleración sobre 2 por tiempo, al cuadrado. Velocidad inicial, la velocidad inicial
Sería acá 6 por tiempo 2, 6 por 4, 24. 24 sería su velocidad inicial. ¿Pillan? ¿O no? Sí se pilla la mente. Bien. O sea, yo sí. Yo todo bien. Muy- Entonces, 24 por 4 menos, porque su aceleración durante el trayecto BC es negativo, menos 6 sobre 2 por 4 al cuadrado. ¿Este cuánto da? A mí me salió 48. 48. 48 es. Bueno, Vamos a ¿y probar. cuánto es 48 más 96? 144. 144. Entonces, 144 metros es lo que él recorrió en total, que es la sumatoria de la distancia de A a B más la distancia de B a C. ¿Sí? ¿Se pilló? ¿O no? ¿Qué sería? Muy bien. ¿Va a entrar luego al final química orgánica o qué? Más o Química menos, sí va a entrar química, pero solamente al cano. pero Solo lo el que gas. mostró, saber todas las Sí. funciones y eso. ¿Cómo? Tipo, nos va a aparecer un dibujito con las funciones y tenemos que saber identificarle. Onda, si hay cetona, si hay éster, si hay éter. Tiramina y Tipo, eso. en zigzag por ahí. Ah, Onda, ese la experiencia por ahí, ¿no? ¿Sabes? Onda, es ¿dónde está matemática. bueno? Mañana podríamos ver química, ¿verdad? Sí. Dale. Eh, le voy a avisar si es que consigo estudiar todo. O sea, pero si es alcano nomás, no hay problema. Solo al cano, pero verdad, yo quiero en orgánica. ¿Ustedes quieren repasar orgánica? ¿Ustedes quieren dar inorgánica o orgánica? Porque a mí me enviaron el ejercitario ese que dio Yegros. Yo le Orgánica. necesito un cosito de redox por ahí. Eso, inorgánica. Bueno, Inorgánica. O sea, mi problema con inorgánica es que todavía no memoricé bien nomenclatura. Increíble. Inorgánica. Inorgánica. Pero no, es con nada de tipo de orgánica así muy denso. Lo único que tenemos que hacer es ver bien las funciones, ¿no? Así tipo, yo creo que hacemos dos tipo lo ejercicios básico por por ahí ella estamos dando ahora. para reforzar y hay un chiqui. O no sé qué opinan los demás que Entonces, están acá. Hablen, gente. depende de ustedes que quieren dar mañana. Si es por mí, yo quiero dar orgánica, lo de las funciones. No sé lo demás. Amigo. No, porque orgánica realmente me cuesta Sí, más eso que no. inorgánica. Y vamos a dar todo primero orgánica y si tipo pillan, no está. Entonces, orgánica. Bueno. Entonces, mañana quedamos con orgánica si es que la mayoría quiere. Yo la gente no tengo problema, Y- cualquiera de los dos ya pega para mí para repasar. O sea, eso Dale. en ese Pero, entran kilos y eso, ¿verdad? ¿O me estoy confundiendo? Sí, Sí, ¿verdad? Ah, sí, no, no. entonces sí. Nelson, Yo necesito sí. mayor con ese. no se puede dar un poquito de redox. Eso nomás yo tengo un problema. Sí, Hay podemos videos de ver. Mario. Hay videos de Mario con Redox. Hay, Sí, ¿Hay video? sí hay sí, videos. 50 Pero videos por no las ahí. cosas. Digo, nunca revisaste Ah, el ok, clavo. ok. No estaba enterado de eso. No. Orgánico no ya, ni voy yo. Eso, yo te quería preguntar Bueno, algo de funciones cuadráticas el profe subió un material, el profe exacto, y te quería preguntar cómo hacer un problema literal de funciones cuadráticas. pregúntame, ¿no? Voy a enviar las fotos en el grupo. Dale.
Esos últimos players, esos 4 últimos. 12, 13, 14, 15. El 11 realmente lo que ahí me quedé. ¿Esas no son respuestas? ¿O entendés? No, ese hay que hacer, no sé cómo es fórmula. No sé cómo decir esa parte que el cuadrado y el otro es x y el término general es igual a 0. Tipo, te voy a mostrar un ejemplo. Dejo ahí algunos ejemplos, pero Ah, esas son las... quiere que haya la ecuación a partir de las raíces. sí. Ah,